Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Buen día, amigos y amigas. En esta gran festividad para México, América Latina y las Filipinas, Santa María de Guadalupe, Tonantzin, Guadalupe. Me alegra dirigirme a ustedes. Yo soy un gran devoto de esta festividad de Tonantzin, porque Tonantzin es la madre de los desposeídos, de los basurables, de los que no cuentan, de los que perdieron a su madre. Tonantzin es la madre de todas nosotras y nosotros. En México y en Mesoamérica, 1 más 1 no es como en Occidente 2, es 1. Aún los pueblos indígenas dicen 1 más 1 es 1, porque todo es dual. La divinidad es dual, femenina y masculina no son 2. En Occidente, para ustedes y para mí normal, 1 más 1 más 2. Para Mesoamérica 1 más 1 es 1. Y Guadalupe igual, es 1 más 1, la imagen y el texto. Hoy quiero hablar más del texto. La imagen es muy conocida, en la Basílica de Guadalupe está el ayate, hay muchos estudios sobre la imagen, pero el texto, el Nican Mopogua, es poco conocido y las traducciones que conocemos al castellano son muy malas. En el 2000, don Miguel León Portilla nos regaló una excelente traducción del Nican Mopogua y fue editado en el año 2000 por el Fondo de Cultura Económica. Se lo recomiendo. Tonantzin, Guadalupe, Miguel León Portilla. Es la otra cara de la moneda poco conocida. Conocemos la imagen, pero tiene dos caras Guadalupe, imagen y texto, el texto en náhuatl. Ese texto es el que leía Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana hablaba náhuatl y el texto, el manuscrito, lo poseía su amigo don Carlos de Sigüenza y Góngora, filósofo novohispano, y se lo prestaba a Sor Juana. Y Sor Juana leía del manuscrito el Nican Mopogua y lo recitaba en náhuatl. Y ella narra que se ponía aquel penacho que le regaló la esposa del virrey de plumas de quetzal para leer un texto divino como el Nican Mopogua, un texto de poesía divina, el Nican Mopogua. Estaba perdido el texto, pues como ella lo cita entre comillas, del que poseía en mano el manuscrito en náhuatl, el que conocíamos no era. Y Miguel León Portilla se dio a la tarea de buscar el texto que Sor Juana leía. Y lo encontró. El texto está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Yo cada que me lleva la vida a Nueva York, compro a los mexicanos que venden flores en los camellones de Manhattan rosas, y en el hall de la biblioteca hay una mesita y siempre dejo un ramo de rosas cuando la vida me lleva a Nueva York. Y ya les enseñé a los mexicanos, aquí está la otra cara que tienen que custodiar. Un día tendrá que volver ese texto a México. Y siempre les he dicho a los que venden flores, tráiganle flores, porque aquí está algo de México muy grande. Un poema maravilloso, el Nican Mopogua. Entonces a los mexicanos en Estados Unidos custodien, tienen la otra cara de la moneda. En la basílica está la imagen y el texto sagrado está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y entonces sí, la figuración central en la imagen y en el texto es Tonantzin Guadalupe. Tonantzin, nuestra madre, la madre de los dioses. Ella había sido adorada precisamente en el Tepeyac. El Nican Mopogua fue escrito por un buen conocedor del antiguo pensamiento náhuatl, con el propósito de dar cuenta por qué y cómo surgió en el Tepeyac cada vez más grande atracción que ejercía esta imagen. Esta atracción escandalizó al provincial de los franciscanos que predicó y escribió contra Tonantzin Guadalupe en el año de 1556. Miren, los franciscanos no acabaron de comprender el fenómeno Guadalupe. Cuando escucharon que ahí se veneraba a nuestra abuelita, pensaron, Señora Santana, la madre de la Virgen, y ellos pusieron una ermita dedicada a Señora Santana, y no tuvo éxito, los indígenas no iban a la ermita de Señora Santana. Es hasta que se pone la imagen de Guadalupe que en masa acude el pueblo mexicano
al Tepeyat. Y entonces el provincial de los franciscanos, existe los documentos, manda acusando a que se está propagando una devoción demoníaca. El regreso de los demonios, los dioses aztecas, dice. No es la Virgen, es Tonantzin. Y esto lo está haciendo desde el Arzobispado de México. Existe el documento del provincial franciscano. Y la figura central de este relato, como le he dicho, es Tonantzin. Y Tonantzin Guadalupe para mí es el más poderoso foco de atracción y fuente de inspiración de identidad para muchos pueblos. Hay que recordar los significados y los momentos fuertes de México, las pestes, las hambres, el afán de encontrarse con ellos y ellas mismas durante los 3 siglos de la colonia. El momento de la independencia, hay que evocar al cura Hidalgo, que hizo bandera de su causa con la imagen de la guadalupana. A José Morelos y Pavón, que siempre decía que las batallas las ganaba porque lo precedía y lo acompañaba la Virgen de Guadalupe. Un siglo después, la guadalupana acompañó a los revolucionarios. Zapata entra a la Ciudad de México con el pendón de la Virgen de Guadalupe. Y es importante observar fotografías de revolucionarios que van a enarbolar el mismo símbolo. En el siglo XX, en 1994 en Chiapas, en el levantamiento indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la figura de Guadalupe fue la que acompañó a estos hombres y mujeres indígenas mexicanos. A mí me tocó estar muy cerca de este momento. 6 años viví en Ocosingo, en el convento de los dominicos, acompañando comunidades zapatistas, y sé lo importante que es esta imagen para este movimiento reivindicativo del siglo XX indígena mexicano. O sea, Guadalupe ha acompañado desde el XVI hasta el mundo contemporáneo a los pueblos desposeídos de México. Y la belleza literaria del texto es que es poesía. El papel primordial que se ha dado en México a Tonantzin Guadalupe, figura protagónica del relato el Nican Mopóhuatl en náhuatl y de la imagen ampliamente conocida. Por primera vez se publicó el relato en náhuatl sin traducción en 1649. Pero el manuscrito de Nueva York no es esta publicación de 1600, es anterior. Es un manuscrito a mano en náhuatl del que se hace esta publicación. O sea, es el original, el que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. El Nican Mopóhuatl habla de las 4 apariciones. En ella se dice que es la madre del dador de la vida. La Virgen le explica a Juan Diego quién es ella, se presenta. Dice que es la madre de Ipalnemohuani. Este es el título en el texto náhuatl. Dueño del cerca y del junto. Cloque Nahuac es el título que dice el manuscrito. Juan Diego pensó que se encontraba en la tierra florida, en la tierra de nuestro sustento. Xochiclalpan, Totanaclalpan, dice el texto en náhuatl. El texto en náhuatl es bellísimo, es un poema bellísimo. Se los recomiendo, es de una dulzura, porque está escrito en reverencial, el náhuatl importante, de los nobles, de las divinidades. Por eso termina en Tonantzin, es reverencial. Tona y Tonantzin es reverencial. Entonces, cuando el texto habla en puro reverencial, entonces Juan Diego en el texto dice, creo que estoy soñando, creo que esto es Xochiclalpan, el lugar de las flores. Tiene una estilística vernácula propia de la narrativa náhuatl. ¿Y cuál es la estilística de las que les quiero hablar? Emplea frases frecuentes, paralelas, que exponen una misma idea en frases distantes, pero que al final van a lo mismo. Estos pares que les decía, 2 más 2, 2 más 2, es 1. Entonces trabaja en frases dobles, pero es una sola frase.
usa multiplicidad de disfrazismos, que en poesía es disfrazismos, es expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se completan en el sentido. Por ejemplo, en castellano un disfrazismo es a tontas y a locas, a sangre y fuego. Son dos palabras, pero refuerzan la misma idea. Eso está en náhuatl, así está escrito el Nican-Mopowal, a base de disfrazismos. Acuérdense lo que he insistido, 2 más 2 para el náhuatl es 1. Contra viento y marea decimos en castellano. Estamos hablando de lo mismo, pero usamos dos vocablos. Eso se llama disfrazismos. La expresión figurativa mediante metáforas y sinónimos es muy propia del náhuatl en la prosa como en la poesía. Es la metáfora formada de dos palabras que se combinan y expresan una sola idea. Una complementariedad de sentidos apartados por dos vocablos cuya característica es la sinomía o la yesencia. Esto ya lo ha trabajado mucho el padre Ángel María Garibay, que fue maestro de don Miguel León Portilla. Este fue un sacerdote del Estado de México, un sabio en cultura clásica, en griego, en hebreo y en náhuatl. Don Ángel María Garibay ya había trabajado mucho de estos disfrazismos en la literatura náhuatl. En la recreación de diálogos, más que el relato de acontecimientos, recrea diálogos el Nican-Mopowal, del pensamiento prehispánico sobre la divinidad suprema, sobre la muerte, sobre los merecimientos, sobre los destinos de los seres humanos. De esto habla el Nican-Mopowal y el Juan Diego del Nican-Mopowal, de estas cosas profundas se pregunta. La identificación de estos elementos estilísticos y conceptuales de clara procedencia indígena ha llevado a atribuir el Nican-Mopowal a un autor indígena. En su contextura, el Nican-Mopowal no difiere de manera de los cantares mexicanos. Miguel León Portilla lo ha trabajado mucho, es un cantar mexicano. Ahí en el Nican-Mopowal es de esa serie que se ha llamado Los Cantares Mexicanos. Cuequeclatoli, la sabiduría de los ancianos. Don Carlos de Sigüenza y Góngora dice que el original en mexicano lo escribió un indígena, Antonio Valeriano. Antonio Valeriano fue el principal auxiliar de Fray Sagún, de este franciscano sabio nahuatlaco. Su auxiliar principal fue don Antonio Valeriano, que estudió en la escuela de Santiago de Tlatelolco y después fue maestro de esa escuela. Un sabio indígena. Es el autor del Nican-Mopowal. Y nos lo dice don Carlos de Sigüenza y Góngora, que poseía el texto, que le prestaba a su vez a Sor Juana. Antonio Valeriano era indígena de Azcapotzalco, y dirán los textos que fue escrito en papel antiguo de masa de maguey. Hasta donde se ha estudiado el texto va a parar en 1880 a la Biblioteca Pública de Nueva York. La biblioteca compra muchos manuscritos en torno a la Virgen de Guadalupe y en esos, dice, van unos papeles viejos. Pues esos papeles viejos y arrugados es el Nican-Mopowal, es el corazón de México. Nace en Azcapotzalco entre 1522 y 1566. Estudia en el Colegio de Santiago de Tlatelolco. Valeriano fue depositario de tradiciones provenientes del pasado indígena. Tuvo de profesor a Fray Bernardino de Saguno, y dirá Fray Bernardino de Saguno que fue de sus principales auxiliares. Fray Juan de Torquemada dirá que Valeriano le enseñó el náhuatl, fue su maestro de náhuatl. O sea, este indígena no era cualquiera, era depositario de una gran cultura, era un gran sabio indígena, era un gran poeta. Por eso tenemos en este texto una gran sabiduría muy antigua. El 9 de septiembre de 1556
el arzobispo de México, Fray Antonio de Montúfar, que era un dominico muy peculiar, hace un proceso de información por este discurso del provincial franciscano Fray Francisco de Betanzos contra la guadalupana. El arzobispo, que ya no estaba Zumárraga franciscano, sino el segundo arzobispo fue Montúfar, este dominico, él pide que se informe a la población qué antigüedad y cómo surgió estas apariciones. Y entonces sabemos que en 1556 ya estaba colocada la imagen en el Tepeyat y que ya tenía mucho culto, porque es en septiembre del 56 que se hace este proceso, podemos decir, del arzobispo de México para recabar toda la información que había para desmentir al franciscano. Y acuérdense que siempre he insistido de la dualidad. Tonantzin es nuestra madre y Totatzin es nuestro padre. Y juntos el Dios dual supremo mexica pues es Ometeotl. Entonces, Guadalupe es una parte de Ometeotl. Es la parte femenina, pero dos es uno. Entonces, falta Totatzin, nuestro padre. Donde hay Tonantzin, hay Totatzin en el pensamiento. Entonces, cuando un indígena miraba la imagen, también miraba la otra imagen. Estaba completa la deidad. El Nican Mopogua recuerda los textos clásicos de la lengua náhuatl. Es el lenguaje noble, tepilatoli. Abunda en formas reverenciales, en el empleo de metáforas que enriquecen y tornan luminosa la expresión. Contrariamente al Macehualtoli, que es la lengua de los macehuales, de la gente simple. Esta es la lengua de la gente culta. Simbolismos por medio de los cuales los sabios, llamados clamatinimi, transmitían su pensamiento. Ahí escuchó, cantaban sobre el cerrito, era el canto como de aves preciosas. Esto lo toma de un canto clásico y dice, parece que el cerro les respondía a las aves. Esto viene de los cantares mexicanos, eso dice Juan Diego. Hay un diálogo entre el monte que responde el canto de las aves preciosas, cuyos nombres los da el Nican Mopogua, Cayoltotoli, Sinitzcán, son los pájaros, que son pájaros sagrados. Tepel, el monte, era una realidad sagrada. Ahí se manifestaban las deidades en el monte. El pensamiento indígena sobre Xochiclalpan, la tierra florida, Totanaclalpan, la tierra de nuestro sustento. Dice el relato, las flores eran muy olorosas, eran como preciosas perlas henchidas por el rocío de la noche. Pondera la belleza de las flores. Este era un tema recurrente de los antiguos cantares mexicanos. ¿Qué es lo que describe que encontró Juan Diego en la cumbre del cerro? Quien ha llegado a Xochicalpan, a Totonaclalpan, escucha los cantos de estos pájaros. También él percibe a ellas que el cerro le responde. Y va a aparecer un personaje en el Nican Mopogua clásico de la literatura náhuatl. ¿Saben quién va a guiar a Juan Diego? Un colibrí. ¿Y saben qué era el colibrí sagrado? El dios protector mexica, Huitzilopochtli. Esto es maravilloso cuando uno entiende de qué está hablando el texto. ¿Quién lleva a presentarle a Tonantzin al indio? Huitzilopochtli. El texto es de una belleza, de una fábula mítico. Ese es el milagro Guadalupe. Yo no me meto en el pleito de los aparicionistas, no aparicionistas, que si la pintaron, que no la pintaron. El milagro sucede casi que hace 500 años diario. Millones de gente han pasado
sobre esa imagen a virarla y a llorar sus dolores. Para mí ese es el milagro, ese es el símbolo Guadalupe. Si fue pintada o no pintada, ese no es el problema. Los símbolos no se estudian por la NASA ni el ojo de la Virgen, con microscopios, no, lo que uno percibe. Y además la imagen, ¿cómo no va a estar cargada? Casi 500 años de gente que ha ido a poner su corazón sobre la imagen. Y usted se va acercando, y a mí me ha pasado, y he estado en el altar cerca de la imagen, y se siente la energía de la imagen, es fuertísima, está viva. Ese es un símbolo. 500 años de ir a llorar un pueblo ahí, por supuesto que está cargado de energía, de dolor, de llanto, de esperanza. Mucha gente ahí ha recuperado la esperanza en la vida ante esa imagen. Para mí ese es el milagro. Yo soy guadalupano de eso. Y el milagro es simbólico y sucede diario. Y cuando leo el texto, por eso me maravillo, porque es lo mismo. Vean qué maravilla. ¿Quién le presenta a Tonantzin al indio Juan Diego? Huitzilopochtli. Le hablan muchos pájaros, él oye que platican con el cerro, dice que sube a la punta y allá le aparece el colibrí. Y lo llama el texto el colibrí precioso, o sea, para que no nos confundamos, no está hablando de cualquiera, está hablando de Huitzilopochtli. La respuesta es que él quiere saber y tendrá que encontrar las bellas flores. El lugar de la morada, el Tloquenahuaque, el dueño del cerca y el junto, de Ipalnemohuani, el dador de la vida, de Tlatipaqui, dueño de cuanto hay en la tierra. Esos mismos nombres son los que va a usar la noble señora, así dice el texto en náhuatl. Pronunciará al decirle a Juan Diego quién es. Y ella dice, soy Inantzin, tu madre. Eso es Inantzin. Y soy, en la tradición, esto es importante, del colibrí que les decía, la reverenda madre, Inantzin. Y esto es muy bonito. El Nican Mopowal inicia con cantos al inicio y termina con flores. Como cualquier cantar mexicano, inicia con cantos y termina con flores. ¿Qué nos recuerda? Flor y canto. Estamos ante la sabiduría indígena. Este es un texto bellísimo de la tradición. Yo les invito a que conozcan el texto. La imagen la conocemos, la mayoría de mexicanos, pero el texto pocos. Y es 1 más 1 es 2. Nos falta conocer la otra cara de la moneda. Cuando uno lee el texto y tienes la imagen enfrente, te das cuenta de la maravilla que tienes enfrente. Son búsquedas de esa forma náhuatl de concebir la vida como flor y canto. Inxochilincuical. Palabras que al unirse connotan los conceptos de poesía preciosa. Así se dice poesía en esta cultura. Inxochilincuical, flor y canto. Como lo dijo el sabio Tecayehuatzin de Huejotzingo, cantos sin flores son lo único verdadero en la tierra. El Nican Mopowal es expresión del flor y canto, símbolos que entretejen la vieja sabiduría. Inhuehuge Tlamatiliscli, cual canto de flores, el Nican Mopowal va entretejiendo las palabras y brotan y abren sus corolas como las flores las palabras. Pone en labios de Juan Diego, que se encuentra asombrado por el diálogo de las aves con el monte. Juan Diego dice, estoy soñando. Oye que el monte platica con las aves. Le siguen palabras, dice, tal vez estoy soñando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo en la tierra florida? En la tierra de nuestro sustento, en la tierra celeste. Las palabras puestas en la boca de Juan Diego evocan conceptos claves en la antigua visión náhuatl del mundo. Uno es el merecimiento. Momasewal, ¿lo merezco o no lo merezco? Por eso dice él, pues como que no lo merezco, esto que estoy viendo, soy viendo testigo algo de que no me lo merezco. Y la Virgen le va a decir, te lo mereces. Cuando él le dice, manda a otro, yo no soy nada, soy cola de cola,
no soy importante, manda a alguien que se lo merezca. Le dice, eres tú mi mensajero. Esos importantes no lo merecen, eres tú. Este es un tema de la sabiduría indígena, los merecimientos. La inmolación de los dioses, en particular de Quetzalcóatl, que en Teamuachan, con su sangre, restituye la vida de los huesos humanos, que se habían existido en otra edad cósmica, para que así la vida brote de nuevo en el mundo. Dudas que llevan a preguntas, y Juan Diego se pregunta, ¿quién soy yo? El cuestionamiento se interrumpe y se da cuenta de quién lo llama. Cuando se empieza a preguntar quién soy yo, lo merezco, Tonantzin le habla. Es un indio, Juan Diego, que conserva mucho de su cultura. Quien llama viene de las aguas celestes. Dice el texto, contempla una noble señora. Las metáforas, cuando la Tonantzin habla, es metáfora tras metáfora. Es poesía fuertísima, como ocurre en los cantares de la tradición náhuatl. Dice el texto, su vestido resplandecía, brillaba como jade, como turquesas, resplandecía de arcoíris, resplandecía de plumas de quetzal. Todo relucía como oro, aún los mezquites, dice, parecían de oro. Eso es muy poesía náhuatl, precioso. La señora habla para hacerle saber quién es ella y le explica su relación con el Dios Supremo. Se vale de varios nombres con los que invocaban los pueblos nahuas que pensaban a la divinidad suprema como ser dual, madre y padre a la vez. Le dice, soy su madrecita del Dios verdadero, Inatzin Inhuelnele Teol, Tonantzin nuestra madre, Totatzin nuestro padre. Eran conceptos clave en el pensamiento náhuatl, que así concebía aquel por quien se vive, Ipalnemonguani. Le da a conocer su relación personal con él. Y entonces ella va a pronunciar sus nombres, todos tomados de la tradición prehispánica. Dice que ella es Inatzin de Ipalmenoguani, del dador de la vida, que es Inatzin de Tecoyam, el inventor de los seres humanos, que es Inatzin de Cloquenahuaque, el dueño del cerca y el junto, que es Inatzin de Ilhuicagua, el omnipresente, el dueño de la región celeste, que es Inatzin de Tlajipaque, el dueño de cuanto existe en la tierra. Así le describe quién es ella. Soy la mamá de, y le empieza a dar la lista de la divinidad, de todos los nombres de la cultura. Entonces él, asustadísimo porque se da cuenta que tiene enfrente, fue acercándose al cerrito, vio que era la tierra florida, el lugar de verdor y abundancia, morada del dador de la vida. En el Nican Mopogua, que se inicia con cantos y termina con flores, in Xochitl, aparece y una y otra vez lo que dejaron dicho los ancianos, lo pone el texto una y otra vez, pensamiento y forma de expresiones y raíces prehispánicas. Todas las oraciones en que habla Tonantzin Guadalupe se expresan de ella en el tono muy dulce y abunda en diminutivos. Tanto Tonantzin como Juan Diego se refieren uno al otro empleando la expresión de corte clásico: mi aliento, mi palabra, tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Esto es lo que le está diciendo Guadalupe, un texto bíblico. Juan Diego es uno de ellos cuando le dice, yo no lo merezco, tienes que ser tú. A ellos no los voy a enviar.
Para los desposeídos son palabras, para los marginados el mensaje es para ellos y ellas. Yo recuerdo hace años, en una peregrinación del Movimiento por la Paz, no el actual de los desaparecidos, el de Chiapas de hace muchos años, en los 90, vino la diócesis de San Cristóbal y con el obispo Fray Raúl Vera, que es dominico, estuvimos en el altar en la basílica, ahí pude otra vez más contemplar la imagen cerca, y cuando terminamos la celebración encontramos un indígena que traía un sahumerio y los guardias de la basílica lo estaban persiguiendo en el atrio. Entonces el obispo y yo se los fuimos a quitar. Y el delito del indígena es que llevaba un sahumerio prendido. Era el gran delito en la basílica. Entonces el obispo le dijo, por ellos vino, es de ellos, ¿qué te pasa? Déjalo que entre con el sahumerio porque de ellos es, no es de nosotros. Esta es la fuerza del mensaje, es decir, cómo entender. Por eso, cada 12 de diciembre es la fiesta de estos pueblos, ponerse de pie. Yo lo tengo claro, 12 de diciembre es la fiesta de los pueblos originarios, es la fiesta de México. Y acordémonos, yo me he sorprendido porque las veces que he estado en Filipinas, hay muchas iglesias dedicadas a Guadalupe. Es la patrona de las Filipinas también. María tiene mucho culto a Guadalupe en Filipinas. Ellos y ellas son los destinatarios del mensaje. A los macehuales representados por Juan Diego se dirigieron las palabras de Tonantzin, que habla de sí misma, que habla del dador de la vida, que habla del sufrimiento, que habla de la muerte, que habla del destino de los seres humanos. A Juan Diego Tonantzin le pide dos virtudes, humildad y audacia. Hay que ser muy humilde, pero hay que ser muy audaz, porque Juan Diego le dice, no me van a hacer caso, no soy nadie, tienes que ser audaz. Esta es la espiritualidad de Tonantzin Guadalupe, humildad, pero audacia. No te cruces de brazo, no te quedes callado, muévete hasta que te hagan caso. La terquedad. Hay un hermano mío, un teólogo muy importante, Fray Gustavo Gutiérrez, un dominico peruano, que dice, a Jesús le faltó una bienaventuranza. Bienaventurados los tercos y las tercas, porque de ellos será el reino de los cielos. Y es lo que le dice Tonantzin a Juan Diego, audacia. Hay que ser muy terco para conseguir las cosas. Tonantzin y el macehual Juan Diego dialogan en náhuatl. Hay intercambio de metáforas, hay intercambio de ideas. El macehual es hombre del pueblo, pero como buen hombre del pueblo es muy ingenioso. Comprueba que hay una madre del que está cerca y junto, el dador de la vida. Ve las cosas como quien despierta de un sueño. Ha hecho suyo los cantos, las flores. Sabe que la madre del dador de la vida también es madrecita compasiva y también es madre de él. Esta es la maravilla del gran mito Guadalupe. Yo digo mito no en sentido despectivo. Mito no es sinónimo de mentira. Mito es donde logramos expresar en un relato corto. En literatura el relato grande se llama novela. El relato corto se llama cuento. En un relato corto, en un cuento, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, eso es un mito. Y lo pasamos de generación en generación durante miles de años. Lo más puro de la expresión humana va en los mitos. Mitos son creaciones humanas, son lenguaje. Es más fácil construir una laptop que construir un mito que dure miles de años. Entonces, cuando yo digo el mito Guadalupe no es despectivo, no es la mentira. Es el relato más sagrado que ha construido este país para darse futuro. Al final, en sus últimos años, Miguel León Portilla decía, mientras haya culto a Guadalupe, tiene largo futuro este país. Un indicador que nos vamos como nación cuando decaiga el culto a Guadalupe. Porque es un culto fundante, es un mito que nos da identidad. La madre de los desposeídos, las madres de los que les cercenaron la cultura, ponte de pie. Y el mito es tan fuerte
Montúfar, como buen dominico, y todos los dominicos de Salamanca y Bartolomé de las Casas fueron guadalupanos, porque es la Virgen de la Reivindicación. En las Cortes de Sevilla está el pleito de si tienen alma o no tienen alma, y le dice al indio, el más pequeño de mis hijos. O sea, se acabó el pleito. La divinidad dice que son sus hijos. Ya no hay manera de discutir si tienen alma o no. La Virgen de Guadalupe es lo que hace. Por eso es la fiesta de la dignidad de los pueblos juzgados. Todo aquel que sufra es su día 12 de diciembre. Felicidades. Es el día de Tonantzin Guadalupe. Es nuestra fiesta. Y es importante, este es el texto. Hablé poco de la imagen porque hay mucho. De la imagen solo dos cosas. Los estudiosos dicen porque hay como bocetos previos de un indígena tlaxcalteca de Marcos Zipac. Otros traen todo lo de la Virgen de Extremadura de España, que así se llama Guadalupe. Hay un río Guadalupe. La imagen de allá es de bulto y tiene el niño. No se parece nada. Pero si usted va al coro del santuario de Guadalupe en Extremadura, en el coro hay una imagen de bulto que es nuestra Guadalupe, no la del altar central. Hasta los colores, hasta el angelito abajo lo tiene. Si un día usted ve una foto o viaja al santuario de Guadalupe, no es la de la imagen del altar mayor, la Virgen de Guadalupe. En el coro hay de bulto labrada una Virgen pequeñita, que ese es como el prototipo de nuestra Guadalupe. Cortés era muy devoto de esa Virgen, uno entiende. Ese no es el milagro, la imagen. El milagro es todo el símbolo del que les he hablado. Ese es el milagro guadalupano que se concretiza en dos, en el Nicalmopóhuatl y en la imagen. Y la imagen no es la de Extremadura, es el prototipo. La nuestra tiene símbolos y el central es el Nahui-Olin, la flor de 4 pétalos que tiene en el centro. Si usted va a Teotihuacán, en el palacio de Quetzalcóatl lo va a mirar en cada columna ese simbolito. Es Ometeotl, es la vida, es la divinidad, y la guadalupana lo tiene bien marcadito, aquí se lo va a mirar en la túnica puesto, y todos los estudios que ya hay, esto es indígena. Hoy quise hablar del texto indígena, otro año o otro día hablaremos de la imagen, que habría que decir muchísimo más, solo sintetizo en esto. Y termino con un pequeño, no voy a leer todo porque es largo, de un gran poeta que amó como su segunda patria a México, un nicaragüense, Ernesto Cardenal. Su último libro lo quiso dedicar a un país que amó mucho, Canto a México. Y lo vino a presentar a la Ciudad de México un diciembre y él falleció en marzo del siguiente año. Nunca le había pedido, yo le había visto muchas veces, que me dedicara un libro, pero ese día que lo vi dije, yo creo no lo vuelvo a ver en vida al gran poeta, y sí le pedí, me dedicó este libro que nos conocíamos, platicamos muchas veces. Y qué bueno que lo editó el Fondo de Cultura Económica, Canto a México, y aquí tiene un largo poema que les quiero compartir una pequeña parte, porque habla de lo que quise hablar este día con ustedes. Inxóchitl Incuical se llama el poema. Al Dios de la dualidad solo con metáforas, a la metáfora suprema, unión de lo distinto, Señor y Señora de la dualidad, de donde vienen nuestros ancianos, solo con metáforas, flor y canto. La poesía es divina, viene de arriba, del interior del cielo, de la pareja suprema, de donde proceden todas las parejas. El principio masculino-femenino inventó a los hombres, como los clamatinimes inventan sus pinturas poemas, y por pinturas poemas, las palabras de los clamatinimes, la historia de la creación, transmitida de generación en generación. Por eso, la poesía es divina, palabra diosada, la poesía es el camino. Los poetas, los sabios, los clamatinimes, ellos son los que saben, los que conocen lo que está sobre nosotros y la región del misterio. Los poseedores de códices sintieron que la vida es como un sueño
Y esta vida sueño de la poesía es el camino para conocer a Dios. Y el poema sigue, es un poema bellísimo de un gran poeta que al final de sus vidas le dedica este poema a México y entendió bien. Creo que esto resume este poema, todo lo que quise transmitir. Pues buena fiesta, felicidades, continuemos compartiendo la vida, y el mejor homenaje a Tonantzin Guadalupe es humildad y audacia. Nos estamos viendo.